Sean todos muy bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del capital propio tributario simplificado. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo en la parte de gestión de nuestro sistema No Trasnoches. Eh, la idea es que hoy podamos revisar, además del capital propio simplificado, enfocado en los contribuyentes acogidos al régimen 14 de 8, al transparencia tributario, podemos revisar también la determinación de la base disponible de este tipo de contribuyentes ingresados dentro de nuestro sistema, por el posterior traspaso de algunos datos al capital propio, y finalmente que también podamos ver las configuraciones para poder realizar el traspaso de la DJ Declaración Jurada 1947. Recordemos que aquellos contribuyentes acogidos al régimen de transparencia tributaria están exentos del pago de impuesto de primera categoría, por lo tanto es bien importante esta DJ para que posteriormente los socios, los propietarios de este tipo de empresas puedan generar sus formularios 22 personales de personas naturales, porque se le atribuye la base imponible positiva. Si la base imponible negativa, lógicamente que no se le va a atribuir nada, va a ir en cero. Así es que comenzamos con la presentación. Dato que les voy a dar por mientras es pedirles por favor que el módulo del chat lo utilicemos desde aquí en adelante, solo si es que existe algún tipo de inconveniente en la presentación, ya sea inconveniente del audio, que ustedes no me escuchen bien o que no estén visualizando la pantalla. En ese caso, por favor, utilicen el chat. Si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario, lo dejamos para el final de la presentación, por favor. Si a mí me llega una notificación del chat de que me están hablando, yo voy a ir a ver el chat para ver si es que existe algún problema. Si es que no hay ningún problema, hagamos que la presentación sea fluida. Entonces, comenzamos con la presentación. Y lo que nos convoca, capital propio tributario simplificado, como les comentaba, relator en este caso soy yo, Pablo Jorquera, consultor en nuestro software No Trasnoches. Primero que todo, una breve introducción, porque en el siguiente taller vamos a revisar la confección del capital propio tributario simplificado, y la idea es que podamos analizar el impacto que genera en el ciclo de renta para los diferentes tipos de empresas. Como comentábamos anteriormente, hoy día enfocado en el transparencia tributaria. Les pido disculpas, pero veo, Jorge, repito información, lo más probable es que haya ingresado un poquito más tarde. Por favor, el chat, utilizarlo hasta el final de la presentación. Si es que existe algún tipo de problema, ahí donde nosotros vamos a utilizar el chat mientras estemos presentando. Cualquier tipo de problema o cualquier tipo de consulta, duda, y principalmente del uso del software, que eso es lo que nos tratamos de enfocar. La idea es que todos nuestros usuarios puedan entender cómo trabajar dentro del sistema, cómo utilizarlo y quizás apoyarlos también con una base teórica. Eh, por regla general, consultas mucho más específicas no las vamos a ver ahora. Entonces, la idea es poder analizar el impacto que genera el ciclo de renta para los diferentes tipos de empresas. Decíamos que enfocados en el régimen de transparencia tributaria en el 14 de número 8. Posteriormente vamos a revisar con ejemplos prácticos realizados en nuestro sistema, nuestro software contable y tributario, la aplicación de las diferentes configuraciones a realizar para determinar un resultado correcto. Esa es la idea, esa es la finalidad de este tipo de talleres. Recordemos que nos enfocamos mucho en poder apoyar a nuestros clientes, apoyar a nuestros usuarios de nuestro software para que puedan sacarle el mayor provecho al sistema contable tributario, y la idea es que puedan determinar y declarar su renta a través de nuestro sistema. Lo primero que debemos entender en este caso va a ser la definición incluida por la ley 21.210
por capital propio tributario. Y nos dice que por capital propio tributario, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de los activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos valores tributarios para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Pero acá, esa era una definición general del capital propio tributario. Existen reglas especiales para la determinación del capital propio tributario simplificado. Y cuando nosotros comenzamos a hablar del capital propio simplificado con la puesta en marcha de estos nuevos regímenes con los que estamos trabajando hoy en día, recordemos que estamos trabajando con el régimen general 14A o el semi-integrado, lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas, el régimen general del 14D3, que tenemos el régimen general PROPYME, y el régimen 14D8, el transparencia tributaria. Dentro de los PROPYME se determina que se debe presentar este capital propio simplificado, que lo que busca es determinar en base, lo mismo que un capital propio tributario normal, son variaciones de patrimonio dentro del ciclo de operaciones de la empresa. Entonces, cuando nosotros analizamos estos conceptos, vamos a ver que en aumentos que vamos a determinar en el cálculo, vamos a tener el capital aportado, más los aumentos que se pudiesen generar, las bases imponibles las bases imponibles positivas van a tener un impacto de aumento de patrimonio, por lo tanto lo vamos a sumar en la determinación del capital propio tributario. Y las rentas percibidas por participaciones. Seguimos con la misma lógica, ¿no? Si yo como empresa, como contribuyente, tengo participación en otra compañía y esa compañía distribuye dividendos, por ejemplo, eso va a ser un flujo que va a afectar mi patrimonio, va a aumentar mi patrimonio, por lo tanto lo debo asumir dentro del capital propio tributario, en este caso con el formato simplificado. En el caso de las disminuciones que vamos a notar en el recuadro de cálculo, que lo vamos a ver más adelante, vamos a tener las disminuciones de capital, las bases imponibles negativas, porque recordemos que como resultado tributario podemos determinar resultado positivo o negativo. Si es positivo suma al patrimonio, si es negativo se rebaja el patrimonio, por lo tanto afecta al capital propio. Los retiros y las distribuciones generan un flujo de efectivo que, bueno, no necesariamente de efectivo, pero sí un flujo que rebaja el patrimonio de la empresa, por lo tanto también va a afectar el capital propio, y finalmente las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta. Ahí faltaría agregar que se encuentren pagadas, porque cuando se encuentran pagadas generan un flujo negativo en la empresa y por lo tanto también se deben rebajar. Esa es la base que debemos entender para poder determinar el capital propio tributario simplificado de forma correcta. Y recordemos que cuando hablamos de estos regímenes PROPYME, hablamos de ingresos y egresos o flujos generados durante el ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? Que sean efectivamente hechos, realizados dentro del periodo entre el 1 de enero del 2022, que estamos analizando ahora, hasta el 31 de diciembre. Ahí marca una diferencia con, por ejemplo, una empresa 14A, que la empresa 14A se dicta por el concepto o el principio contable del devengo. Acá estamos hablando de bases percibidas, entonces ahí se encuentra una principal diferencia también a la hora de determinar primero la base imponible, pero después también el capital propio tributario simplificado. Acá tenemos el esquema de cálculo que nos entrega el formulario 22, y en el formulario 22 vamos a partir el cálculo del capital propio simplificado con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, o el capital aportado. ¿Cómo se componen cada una de estas líneas? Primero que todo, el capital propio tributario positivo inicial va a ser el capital propio tributario simplificado determinado en el año tributario anterior. En este caso estamos ya analizando o estamos preparando nuestro año tributario 2023, por lo tanto, en el formulario 22 del año tributario 2022
determinamos nuestro capital propio simplificado. Si fue positivo, se anotó en el código 1545, si fue negativo, se anotó en el 1546. Si el resultado fue positivo y se anotó en el 1545, este año vamos a partir con ese monto, sin reajuste, recordemos, sin corrección monetaria, en el código 1445. En caso contrario, si el capital propio simplificado del año tributario 2022 fue negativo, lo anotamos en el código 1546, por lo tanto el punto de partida de este año tributario 2023 será anotado en el código 1446. Ahora, si la empresa es una empresa que inició actividades entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre, esa empresa va a tener, lógicamente no va a tener un capital propio tributario simplificado de año anterior, pero sí va a tener un capital aportado. Y ese capital aportado se va a anotar en el código 1374. Entonces, en eso siempre me gusta recalcar el dato, y recalco el dato por ejemplos que he visto. He tenido conversaciones con personas que están preparando un capital propio tributario simplificado y anotan el capital propio tributario positivo inicial y además un capital aportado. Se confunde ese concepto. Se tiende, o algunos de los principales errores que se cometieron en la puesta en marcha de estos nuevos regímenes, era confundir este capital, capital aportado como un capital aportado histórico. Pero no es así, es solamente si es que la empresa inició actividades en el año comercial que estamos declarando, año tributario. Después tenemos aumentos efectivos de capital, que sigue la misma lógica que se hayan efectuado durante el ejercicio. La base imponible de impuesto de primera categoría determinada en el ejercicio también. Vamos a sumar esta base imponible positiva. Si es que fue resultado tributario positivo, lo vamos a anotar en el código 1705. Si el resultado tributario fue negativo, la base imponible fue negativa, lo vamos a anotar en el código 1706. Tenemos el incentivo al ahorro, que por regla general, y cuando nosotros estamos hablando de el régimen 14 de 8, no vamos a encontrar el incentivo al ahorro. Recordemos que este tipo de empresa, este tipo de contribuyente, no tiene la opción de acogerse al incentivo al ahorro. ¿Por qué no? Está claro eso, me imagino, porque el 14 de 8 está exento del pago de impuesto de primera categoría, y el incentivo al ahorro lo que busca es generar una rebaja en la base imponible con la que finalmente determinamos el impuesto de primera categoría. Después tenemos las pérdidas de ejercicio anteriores, las rentas percibidas con motivo de participación en otras empresas, las disminuciones de capital que van a restar, las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores y las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afectan que se encuentren pagadas y los retiros. Los retiros los vamos a rebajar también. Por lo que conversaba anteriormente, los retiros afectan al flujo, es una rebaja dentro del patrimonio de la empresa, por lo tanto la debemos reconocer en el cálculo del capital propio tributario simplificado. Acá tenemos un pequeño análisis que lo hemos visto. Lo que nos dice es que la rebaja que permite la letra E del artículo 14, el incentivo al ahorro, afecta el impuesto primera, perdón, afecta el resultado del capital propio simplificado, y recordemos que eso es porque en una empresa, en una 14 de 3, por ejemplo, al momento de acogerse al incentivo al ahorro, rebaja la base imponible para efectos de cálculo de impuesto de primera categoría, pero esa rebaja sigue estando dentro de la empresa, ¿sí? No es una rebaja efectiva de patrimonio, por lo tanto ahí la tengo que agregar, o en ese caso la tengo que agregar al cuadro de cálculo del capital propio. Y en el caso de los gastos señalados en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, gastos rechazados, constituirán un agregado a la base imponible, por lo que tributan, en el caso de las 14 de 3, con impuesto de primera categoría, pero sin embargo representan un flujo para la empresa, por lo que deben ser deducidas en la determinación del capital propio simplificado. Es la lógica que en mi intención quiero que quede clara. Si afecta el flujo al patrimonio de la empresa, se debe agregar o deducir según corresponde. Y eso es lo que debemos tener claro, porque de repente nos hacemos consultas como, no sé, X movimiento generó un flujo y no sé dónde clasificarlo, y por ahí veía que me consultaban por otros ajustes tributarios que se deducen.
insisto, si yo tengo claro el concepto de flujo que afecta al patrimonio, si es un flujo negativo, lo debo deducir; si es un flujo positivo, si es un flujo que aumenta el patrimonio de la empresa, lo debo sumar. Entonces, teniendo ese concepto claro, no debiese tener ningún tipo de inconveniente para posteriormente determinar el resultado del capital propio simplificado completo. Y aquí seguimos con la misma lógica, hablamos de los retiros, dividendos, remesas realizados por los propietarios, que para efecto del cálculo del capital propio simplificado deben deducirse. Es un flujo que disminuye de forma efectiva el patrimonio de la empresa, y recordemos que en el caso de los retiros no se incluyen como flujo dentro de la determinación de la base imponible. El capital propio simplificado en el régimen de transparencia tributaria, el numeral 8 de la letra A del artículo 8 de la letra D, transparencia tributaria, el 14 de número 8, nos dice que las pymes con ingresos que excedan las 50.000 UF, determinadas en conformidad a la letra B, número 1 del artículo, de la letra D, perdón, y estén sometidas al régimen de transparencia tributaria, determinarán un capital propio tributario simplificado de acuerdo a lo establecido en la letra J del número 3 de la letra D. ¿Qué nos está queriendo decir este párrafo? Que el capital propio tributario simplificado se debe determinar de la misma forma que se establece en el régimen general propio. Por eso cuando nosotros revisamos la tabla, el cuadro de cálculo del capital propio simplificado, finalmente el régimen 14 de 3 y el 14 de 8 es exactamente el mismo. Y vamos adelante. Ajustes a realizar. Se deben descontar el crédito por impuesto de primera categoría asociado a las rentas provenientes de participación en otra empresa, con sus respectivos incrementos cuando corresponda, por cuanto dichas cantidades no representan un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base imponible. Se deben descontar las cantidades que correspondan a las partidas señaladas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 21, ya que si bien los contribuyentes acogidos a este régimen no se afectan con el impuesto de primera categoría, dichos montos no corresponden a rentas, sino que son partidas representativas de disminuciones de capital. Acá en el primer punto se menciona un dato bien relevante. Si hay una partida que aumenta o disminuye el patrimonio, también es bien importante determinar si es que esa partida, si ese flujo que se generó y que aumentó o disminuyó el patrimonio de la empresa, afectó a la determinación de la base imponible. Porque si afectó la determinación de la base imponible, posteriormente, al momento de generar el cálculo del capital propio simplificado, ya va a estar incluido. Si recordemos que en la tabla de cálculo del capital propio simplificado tenemos como partida el resultado positivo de la base imponible o el resultado negativo. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener la capacidad de generar el análisis completo del espectro con el que nos encontramos dentro de la empresa. Eh, y si recapitulamos lo que hemos visto en esta presentación, los conceptos básicos es entender primero que todo cuándo una partida, un flujo afecta al patrimonio de la empresa y determinar cuándo es un aumento y cuándo es una disminución. Pero también debemos tener en conciencia, debemos tener presente que si ese flujo que afectó como aumento o disminución dentro del patrimonio de una empresa, eh, afectó también la determinación de la base imponible, no es necesario posteriormente generar un ajuste extra dentro de la determinación del capital propio simplificado. Insisto, esas son capacidades que debemos tener, debemos poder analizar para poder generar un resultado correcto. Entonces hasta ahí vamos a dejar esta parte teórica. Ahora me interesa que podamos ver la parte práctica, que podamos revisar dentro del sistema cómo se van incorporando las diferentes partidas que van a afectar el flujo de efectivo. Por eso es que quería que veamos también la determinación de la base imponible y también podamos ver cómo ingresar los retiros, y en general las partidas que van a afectar la renta líquida imponible, posteriormente el capital propio simplificado, para que terminemos viendo también la declaración jurada.
Entonces, ahora nos cambiamos a nuestro sistema, a nuestro software contable y tributario. Por favor, a través del chat, confírmenme que están viendo la pantalla del sistema. Me confirman esa información y partimos con la parte práctica. Muchas gracias, Daney, Patricio, bien atento ahí porque respondieron muy rápido. Así que muchas gracias a todos. Comenzamos entonces con esta parte práctica dentro del sistema. Ya, antes de que comencemos con esta parte práctica, no sé si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario de lo que vimos de parte de la parte teórica, porque por ahí entré al chat y vi que había una consulta. Janet me consulta la asignación del resultado al empresario. Eso, bueno, primero, la base imponible eh, atribuida al empresario. Nosotros recordemos que lo hacemos a través de la EJ 1947, que la vamos a ver. En el recuadro 23 se considera retirado en el mismo ejercicio. Eh, Más que considerarse retirado, se atribuye y tributa de inmediato en el global complementario del propietario. Eh, y lo vamos a ver con el ejemplo práctico, porque cuando hablamos de retiro, el retiro no necesariamente va a ser el mismo monto por el que tributó el empresario, el dueño de la empresa. Pero sí se considera como atribuido de inmediato al propietario. Fernando me consulta por qué hace tanto énfasis en simplificado para poder entender, porque recordemos que tenemos varios métodos para determinar el capital propio tributario, lo hemos visto en presentaciones anteriores. Tenemos el método del activo, el método del patrimonio, tenemos el método de el comparativo entre el balance de 8 columnas, y en este caso estamos viendo el capital propio tributario simplificado. ¿En qué radica la diferencia entre uno y otro? Es que el capital propio simplificado lo deben generar, o con este formato de cálculo lo deben hacer eh, a contribuyentes que están acogidos a los regímenes PROPYME, 14.3 y 14.8. En tanto, por ejemplo, el capital propio con el método del activo lo deben determinar empresas acogidas al régimen 14A, al régimen general 14A. Y uno de los puntos que mencionamos en esta parte teórica importante es que el régimen 14A para efectos tributarios se apega a el principio contable del devengo. Entonces, por eso toma todos los datos del balance y genera el cálculo del capital propio. Y en el caso de los regímenes PROPYME, se apega a lo que dice la norma tributaria, que para la determinación de todos estos cuadros de cálculo tributarios, estamos hablando en base percibida, en movimientos de flujo efectivamente generados durante un año comercial, que finalmente se vea en el año tributario 2023 en este caso. Jorge Conejera pregunta por si en otras deducciones del recuadro 23 se rebajan en otras partidas los pagos provisionales mensuales. El PPM jamás se va a determinar en la determinación de una base imponible. Es una provisión, por lo tanto, si bien genera un flujo que se paga en el formulario 29,
no se debe considerar la terminación de la base imponible. Ahora sí vamos a comenzar con la parte práctica. Vamos a ver un ejercicio dentro del sistema. Ya estamos revisando ya están viendo la pantalla del sistema, por lo tanto vamos a ver un par de temas importantes, aspectos generales, pero que les van a servir en el trabajo del sistema para generar finalmente la mecánica o el proceso de renta completo. En una 14 de 8 debemos tener en consideración que van a determinar una base imponible con base percibida, ingreso menos egreso. El mayor flujo de ingresos y el mayor flujo de egresos por norma general y sobre todo en este régimen 14.8 en la transparencia tributaria, eh, las compras y las ventas. Ahí es donde yo creo que tenemos la mayor cantidad de movimiento de este tipo de empresas. ¿De qué forma vamos a llevar ese registro entonces? Recordemos que nuestro sistema tiene como herramienta el editor de compras-ventas y dentro del editor de compras-ventas ustedes van a poder cargar las compras y las ventas que descarguen directamente de la página del Servicio de Impuestos Internos. Ustedes descargan el archivo de compra-venta, descargar el detalle y ese detalle que el servicio lo entrega en un Excel, ustedes lo van a poder cargar directamente al sistema y eso va a alimentar los libros de compra y venta acá mismo. Posteriormente, dentro del sistema van a poder generar la centralización y hasta ahí, recordemos que cuando yo centralizo compra-venta, reconozco las compras, reconozco las ventas, perdón, las devengo, afectan al resultado del balance, al resultado financiero, pero cuando hablamos del régimen ProPyme estamos hablando de flujo de ingreso y flujo de egreso. ¿En qué momento se generan esos flujos? En el momento de generar las cancelaciones de esos documentos de compra o documentos de venta. Por lo tanto, en ese momento es donde nosotros debemos tener claro cómo funciona el sistema. En el menú herramientas también vamos a tener el pago masivo de documentos. Y acá en el pago masivo vamos a poder seleccionar compra o venta del mes que estemos trabajando en general. Vamos a poder determinar la cuenta con la que vamos a pagar, con la que vamos a registrar la cancelación de los documentos. Y vamos a registrar la fecha de pago, la fecha en la que se va a contabilizar la cancelación de este pago. Por lo tanto, al momento de cargar documentos, en este caso no tengo, así que vamos a cargar una compra. Quiero ver primero los registros por acá. Ya. Vamos a hacer el ciclo completo. Vamos a herramientas, editor de compra-venta, vamos a generar compras de enero. Entonces vamos a seleccionar el archivo que previamente nosotros descargamos en la página del Servicio de Impuestos Internos y lo vamos a importar. De esa forma ya tenemos cargado el libro del mes en particular. Vamos al libro auxiliar, cargamos las compras. Y acá tenemos 25 facturas electrónicas que el sistema ya recibió a través de este archivo de compra descargado anteriormente en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el paso que vendría es generar la centralización. Y como les comentaba anteriormente, ahí yo tengo el reflejo del devengo de este libro de compra. ¿Qué nos faltaría para generar el flujo? Vamos a una herramienta, pago masivo de documentos, de enero, e ingresamos la cuenta con la que vamos a generar el pago. Le damos la opción cargar documentos y nuestro sistema va a mostrar el listado completo de documentos que están pendientes de cancelación. En este caso los 25 que acabamos de registrar, los 25 que acabamos de cargar al sistema. Acá el punto importante es que el monto del flujo, por ejemplo, tenemos una factura por 611.000, 142, 134, 909, etc. Pero son facturas afecta a IVA. En el caso de las facturas que están afecta a IVA, el monto tributable por norma general va a ser el monto neto. Eso es un punto bien importante que debemos tener en consideración. Dentro de este pago masivo documento, el sistema tiene en la última columna
el título ítem de la RLEI. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Es clasificar cada una de estas facturas al movimiento tributario que corresponda. Por defecto está en la opción otros egresos pagados relacionados con el giro del contribuyente. Pero si nosotros pinchamos esta flechita, vamos a ver que podríamos agregarlo como egresos necesarios para generar los ingresos percibidos del giro, que eso es compra de bienes del activo realizable, por lo tanto compra de mercadería. Está egresos por la adquisición del activo fijo, por ejemplo, eh, egresos por remuneraciones, pero eso por lo general no va a ir relacionado a una factura, sino que eso va a estar al momento de ingresar un comprobante de forma manual. Pero lo que quiero que quede claro es que desde acá nosotros vamos a poder clasificar el concepto tributario con el que vamos a anotar este egreso y que finalmente se va a ver reflejado en el módulo tributario, posteriormente en la base imponible. Este lo vamos a dejar clasificado como egresos necesarios para generar los ingresos del giro. Vamos a seleccionarlo para que se genere el pago. Pero ahí la idea es que ustedes entiendan que van a poder clasificar cada una de las facturas. Por norma general, las compras y las ventas no tienen tantos conceptos de clasificación. Acá vemos compra de mercadería, compra de activo fijo, otro ingreso, no va más allá. Esos son los tres conceptos fundamentales con los que nosotros vamos a clasificar las compras. En el caso de las ventas, por ejemplo, tenemos ingresos percibidos del giro habitual generado por el propio contribuyente, las ventas y también tenemos la adquisición del activo fijo y otros ingresos que también podríamos clasificar. Pero en las ventas sí que, por norma general, los documentos los vamos a dejar clasificados como ingresos percibidos del giro habitual generado por el propio contribuyente. Acá tenemos la opción de ir seleccionando uno a uno los documentos que se vayan a cancelar, o si hacemos doble clic aquí donde está la abreviatura de procesar, va a marcar todos los documentos que están dentro de esta planilla. Ahí lo vemos. Ahí se marcan todos, por lo tanto ahí al darle a la opción pagar va a quedar el registro de los egresos relacionados a estas 25 facturas. Entonces le damos el botón pagar y con eso se va a registrar contablemente en un comprobante cada uno de los pagos que se generaron por este egreso relacionado con las compras. Pero adicionalmente, porque si nosotros revisamos nuestro libro diario, nosotros revisamos los comprobantes que están registrados en el sistema, vamos a ver que acá al final va a estar el listado de cancelación a proveedores que acabamos de realizar. Pero adicionalmente de registrarse contablemente, cuando nosotros vamos a la opción del módulo tributario, al régimen ProPyme y al registro de ingreso y egreso, va a quedar el registro en ese libro, en el registro de ingreso y egreso. Acá es importante que si nosotros hacemos doble clic en cualquiera de las columnas, en cualquier casilla de un documento que estemos analizando, el sistema va a desplegar el detalle completo del movimiento que nosotros acabamos de registrar. En este caso, por ejemplo, está el número de la factura, el tipo de documento, el root emisor, la fecha de la operación, el monto neto del documento, el monto del IVA, si es que hubiese un monto exento también el sistema lo desglosa. El monto total, el monto percibido pagado, ahí vemos que el monto percibido, o en este caso pagado, por el egreso es de 586.000, pero lo que corresponde llevar y traspasar a la determinación de la base imponible son los 493.000. Ese es el flujo tributario. Entonces ahí, cuando nosotros hablamos de un régimen ProPyme, también en el inicio se tendió a confundir que prácticamente nosotros íbamos a tomar el saldo de la cuenta caja y eso era lo que iba a tributar. Pero por norma general no es así, es que nosotros debemos tener claro lo que es un flujo tributable. Y ahí también se aborda una pregunta que me hacían sobre el PPM. Seguimos hablando de normas tributarias por las que nos tenemos que regir. El PPM es una provisión, por lo tanto no es un flujo efectivo tributable. Lo mismo que los retiros efectuados por los propietarios. Los retiros efectuados por los propietarios son flujos de efectivo. A ver, pueden ser distribuidos en efectivo, por lo tanto podrían ser un flujo de efectivo, pero no, esos flujos de efectivo no afectan a la determinación de la base imponible. Entonces, insisto, ese concepto hay que tenerlo bien claro. Está la clasificación que le dimos, otro egreso pagado relacionado con el giro del contribuyente.
pero eso era lo que me interesaba que podamos ver de inicio, ver que en el ciclo de compra y en el ciclo de venta es bastante sencillo dentro de nuestro sistema. Ustedes van a tomar el registro de compra, el registro de venta, lo van a cargar al libro de compra, al libro de venta, luego lo van a centralizar y van a tener la herramienta del pago masivo, que además de alimentar el módulo contable, digamos la parte financiera del sistema, porque van a poder generar balance con eso, también va a alimentar el módulo tributario a través del régimen de ingresos y egresos. Y este informe, este registro de ingresos y egresos, a su vez, va a alimentar en régimen ProPyme la determinación de la base imponible. Entonces acá le damos la opción de carga automática. El sistema trae cada una de las partidas de egreso y cada una de las partidas de ingreso que nosotros hubiésemos ingresado en el sistema para generar la determinación de la base imponible. Vemos que acá tenemos un saldo por ingresos percibidos, otros ingresos, egresos necesarios para generar los ingresos percibidos, egresos por concepto de adquisición o fabricación del activo inmovilizado, egresos por concepto de remuneración, etc. Otros egresos generados relacionados con el giro contribuyente. Vamos a llegar al total de ingresos menos el total de egresos y vamos a tener nuestra base imponible ante el incentivo al ahorro, pero recordemos que el 14 de 8 no tiene la opción de acogerse, por lo mismo no está la opción de seleccionarlo. Solamente llegamos a la base imponible, que finalmente va a ser la base imponible que se va a determinar y que se va a atribuir a los propietarios de la empresa. Punto importante cuando hablamos de los propietarios de la empresa, ya que a ellos los debemos configurar también en el módulo tributario. En la opción renta líquida imponible está la mantención de propietario. Acá es donde nosotros vamos a ingresar los datos generales de los socios. El RUT, el tipo de socio, y se va a asignar una cuenta de retiro. ¿Para qué asignamos la cuenta de retiro? Para que al momento de pinchar acá donde dice retiro el propietario, el sistema traiga de forma automática lo que está contabilizado como retiro dentro del libro diario, dentro de los comprobantes contables. Y recordemos que posteriormente vamos a ver que la DJ 1947, o en la DJ 1947 se informan los retiros, se informa la atribución del resultado tributario positivo y también se informan los retiros efectuados por los propietarios. Entonces, teniendo ya configurados los propietarios y los retiros realizados, teniendo generada la base imponible del contribuyente, vamos a poder pasar a revisar el capital propio simplificado. ¿Por qué lo pasamos a ver posteriormente a esto? Porque recordemos que la base imponible, bueno, acá no debería estar la palabra impuesto de primera categoría, pero entendamos eso, la base imponible afecta al cálculo del patrimonio, o del capital propio tributario simplificado, porque afecta al patrimonio. Entonces ese dato el sistema lo genera y lo traspasa de forma automática. Los retiros efectuados por los propietarios también el sistema los genera y los traspasa de forma automática. Acá el saldo que tendríamos que agregar de forma manual es el capital propio tributario positivo inicial, que recordemos que era el capital propio tributario declarado, calculado y declarado en el año tributario anterior. Vamos a agregar acá un poquito más para que sea un resultado positivo. Pero de esa forma lo van a poder trabajar, como les comento. El sistema va a traspasar la información que afecta al cálculo, que el sistema lo tiene disponible, como la determinación de la base imponible y los retiros. Si es que hubiese habido alguna partida del inciso segundo del artículo 21 no afecta que se encuentre pagada, también ese dato se traspasa de forma automática y el resto de las casillas son complementarias. Por lo tanto, ustedes pueden ingresar información y utilizarlo como tabla de cálculo para poder desplegarlo y determinarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa de transparencia tributario, los registros tributarios que debe llevar control son estos: base imponible, capital propio simplificado. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos estar en condiciones de declarar la declaración jurada 1947. ¿Cómo vamos a hacer eso dentro de nuestro sistema? Vamos a ir al módulo tributario, vamos a declaraciones juradas y vamos a la DJ 1947. Dentro de nuestro software contable se genera un traspaso a nuestra página plataformatributaria.cl y en plataforma tributaria vamos a ver que
vamos a ver traspasados los saldos de la base imponible atribuida a cada uno de los propietarios. Acá está. Y los retiros efectuados por los mismos dentro del ejercicio. Acá es un ejemplo bien exagerado. Es complicado que los propietarios generen retiros mayores a la base imponible determinada durante el ejercicio. Pero puede darse. Pueden ser menores los retiros, pueden ser igual, pueden ser mayor. Entonces ahí lo comento por una consulta que se hizo en el intermedio, ¿no? Que no necesariamente los retiros van a ser exactamente los mismos que el resultado de la atribución que se genera por la base imponible positivo. En el cuadro C tenemos el cuadro resumen, donde tenemos la base imponible a tributar con impuestos finales, que es la misma que determinamos anteriormente en la base imponible en el sistema, y es lo que está atribuido en la casilla C3, que es base imponible a tributar con impuestos finales por cada uno de los propietarios. Y están los retiros efectuados por ambos también. Es importante saber que en la declaración jurada 1947 también tenemos la opción de poder complementar información. Recordemos que en el régimen de transparencia tributaria, y en esta EJ en particular, tenemos la opción de el PPM pagado por la empresa, ponerlo a disposición de los propietarios. Y eso lo podemos agregar haciendo clic en el botón agregar o editar, y ahí podemos agregar el monto del PPM que se va a asignar a cada uno de los socios de la empresa. Entonces, es importante que ese ajuste lo tengan claro cómo hacerlo dentro del sistema, y lógicamente hay que hacerlo antes de enviar la declaración jurada. Otro punto importante, para poder generar su archivo, ustedes van a ir a esta opción que aparece acá arriba. Acá tenemos una serie de 3 iconos. Botón eliminar, generar certificado. El sistema genera los certificados para entregar a cada uno de los propietarios en este caso. Y tenemos la opción de generar la declaración jurada. Entonces, al momento de darle a la opción generar DJ, el sistema les va a permitir generar una original, una rectificatoria o una anulatoria. Y al momento de generar, van a poder ir a buscar un archivo acá en el módulo tributario, archivo estado de generación de TXT. Y acá vamos a poder descargar el archivo que finalmente van a subir a la página del Servicio de Impuestos Internos. Ese archivo se descarga en un formato zip, por lo tanto, ese zip, sin generar ningún tipo de modificación a la información, es el que ustedes van a subir en la página del Servicio de Impuestos Internos. La única validación que deben tener en cuenta es que el nombre del archivo debe ser el root de la empresa o del contribuyente el que están presentando la declaración jurada, sin el dígito verificador. Entonces, con eso tendríamos ya abordado el cálculo dentro del sistema y la generación de la declaración jurada lista para poder enviarla al Servicio de Impuestos Internos. Ahora sí me voy al chat. Quiero ver si es que existe alguna duda, alguna consulta, algún comentario sobre la presentación, para que podamos finalizar con la del día de hoy.